Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Climent Trinidad y voy a proceder a realizar la presentación de mi trabajo de final de máster que tiene como título Ventajas e inconvenientes del M-Learning en las áreas instrumentales y en el área de educación física en educación primaria. Voy a empezar haciendo referencia a una cita que dice: necesitamos la tecnología en cada una de las aulas y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Voy a empezar con la introducción. En la actualidad, nos encontramos ante una sociedad que prácticamente está inmersa en la globalización, es decir, que constantemente está sufriendo cambios que poco a poco van haciendo que la educación tenga que adaptarse a estos y evolucionar y avanzar junto a ellos. Todos estos cambios han llegado a los centros educativos debido a los avances de la sociedad, ya que ésta ha ejercido una presión en estos últimos años que ha hecho que haya un cambio metodológico en la educación, y esto se ve reflejado en los centros educativos, con la incorporación de los elementos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación y más concretamente con las nuevas corrientes metodológicas como es el caso del M-Learning. Seguidamente pasamos a la justificación y al planteamiento del problema. Teniendo en cuenta lo comentado en la introducción y sabiendo de que todavía hay muchos centros que no poseen la tecnología suficiente o mejor dicho, los recursos suficientes, llega el momento de centrarse en lo que el alumnado posee y tiene en casa. Y básicamente lo que ya poseen todas y todas son smartphones. Por lo que sabiendo esto, el profesorado debemos aprovecharnos de esta situación y utilizar toda esta tecnología que ya poseen los alumnos y alumnas para mejorar sus aprendizajes y hacerles los auténticos protagonistas de estos mediante el uso de las nuevas corrientes metodológicas como es el caso del M-Learning. Una corriente que vamos a analizar cómo la podemos implementar en los centros educativos y para ello vamos a plantear la siguiente cuestión. ¿Por qué es necesario conocer el uso del M-Learning en las áreas instrumentales y en el área de educación física y ver sus ventajas y desventajas en estas? Para contestar a esta pregunta, vamos a conocer, en primer lugar, los objetivos que persigue este análisis. Como objetivo principal, se centra en investigar el uso del M-Learning en las áreas instrumentales, entendidas como tal, lenguas y matemáticas, y compararlo con el uso en el área de educación física observando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y como objetivos específicos que se van a tratar de forma transversal a lo largo de todo el análisis encontraríamos los siguientes. Valorar el uso del dispositivo móvil en el aula y en la educación física. Valorar el impacto que el M-Learning puede provocar en el rendimiento del alumnado y establecer una relación de actividades que se puedan realizar con los smartphones. A continuación pasamos al punto 4, que son los antecedentes y el marco teórico, y en primer lugar voy a hablar de los orígenes del M-Learning en la educación. Son muchos los cambios que ha sufrido la educación a lo largo de todos estos años. A principios del siglo XVIII se utilizaba una educación tradicional, fundada por Comenio y Ratibus, que se basaba en el mando directo. De aquí pasamos a utilizar libros de texto mediante clases magistrales, tal y como afirman Fernández Palop y Caballero García. Con la llegada de las nuevas corrientes de pensamiento, a finales del siglo XVIII, nace la Escuela Nueva, fundada por Rousseau, Montessori, de Crowley o Tolstoy, que introducen cambios como metodologías dinámicas en las que el alumnado sea el centro de atención de estas y participe. Ya en el siglo XX van surgiendo nuevas metodologías relacionadas con las TIC, como es el caso del M-Learning o también denominado Mobile Learning, aprendizaje móvil. El M-Learning es una evolución del e-learning, según Quinn, y es una metodología que se basa en el uso de dispositivos móviles entendidos como tales ordenadores, portátiles, smartphones, tablets, etc. A continuación voy a hablar un poquito de los orígenes del M-Learning en la educación física. Después de observar la evolución que ha tenido el M-Learning en la educación a lo largo de la historia, hay que centrar la atención en la otra parte de la cuestión de este análisis. Por lo tanto, hay que plantear la siguiente cuestión. ¿Cómo ha llegado el M-Learning hasta la educación física? La educación física obtiene su origen en la cultura griega y romana durante los siglos V y VI a.C. y poco a poco ha ido evolucionando hasta convertirse en un área que es fundamental, ya que según la Asociación Española de Pediatría, las niñas y niños de hoy en día padecen alto porcentaje de sobrepeso por culpa de la mala alimentación y de la falta de hábitos y rutinas deportivas. Sabiendo esto, la educación física poco a poco se ha tenido que ir adaptando a los cambios metodológicos. En un principio, con la llegada de las nuevas tecnologías a los centros, no se pensó que estas se podrían utilizar para el área de educación física. Pero con la llegada de metodologías innovadoras, como es el caso del M-Learning, se ha podido comprobar que esta tecnología es muy útil a la hora de motivar al alumnado a realizar deporte. A continuación pasamos a ver qué es el M-Learning, es decir, qué es este concepto.
Son muchos los autores que definen el término M-Learning, pero más concretamente, y centrando la atención en la temática de este trabajo de final de máster, Elkey y Mutalib definen el M-Learning como una fusión del e-learning con el M-Learning que hacen una mezcla de la tecnología para ofrecer al alumnado las mejores experiencias de aprendizaje. ¿Y qué experiencias encontramos de M-Learning en cuanto a las áreas instrumentales y en cuanto a la educación física? En primer lugar, según Jesús, realiza una práctica en la que se centra en realizar debates mediante los dispositivos móviles, donde observa que el alumnado mejora tanto la comprensión lectora como en la argumentación a la hora de realizar debates online. Por otro lado, una de las primeras experiencias que se realizaron en educación física utilizando el M-Learning fue mediante el uso de códigos QR para realizar actividad física, según nos dice Hernando. En esta, el alumnado, mediante el uso de dispositivos móviles y de forma colaborativa, creó una serie de códigos QR que posteriormente repartieron por los alrededores de sus viviendas y del centro educativo, donde plasmaron una serie de vídeos haciendo ejercicios con diferentes elementos que encontraban en su entorno. A continuación pasamos al punto 5, que es el análisis y la discusión del tema. En este punto se va a ofrecer algunos de los modelos y herramientas para la implementación del e-learning en las áreas de lengua, matemáticas y en el área de educación física, así como la evolución de la problemática que persigue este análisis y las diferentes ventajas y desventajas que nos ofrece esta metodología en ambos de los conceptos analizados. A continuación vamos a pasar a conocer algunas de las herramientas digitales en las que hoy en día se están trabajando en los centros educativos para implementar el M-Learning, tanto en las áreas instrumentales como en el área de educación física para sexto de primaria o el tercer ciclo de educación primaria. Para ello encontramos que las más utilizadas en las áreas instrumentales son Moodle o Obles, que son plataformas de enseñanza para crear y organizar espacios de enseñanza-aprendizaje online. Y por otro lado encontramos herramientas para trabajar de forma colaborativa, como es el caso de Google Drive, Padlet o Khan Academy. En contraposición, y siguiendo con la comparativa con educación física, para estas se utilizan herramientas muy distintas, como Quick Response, que es un generador de códigos QR, TikTok, que en esta área se utiliza para realizar ejercicios cortos de unos 15 segundos, y por último encontramos muchas apps deportivas, de entre las cuales vamos a destacar Runtastic. Seguidamente, después de haber observado algunas de las diferencias entre ambos ámbitos de estudio, nos centramos en las ventajas y desventajas que encontramos entre estos, de las cuales se van a destacar algunas de ellas. Empezando por las ventajas de las áreas de lengua y matemáticas, encontramos que propician la autonomía y el trabajo personal del alumno, estimula la creatividad y la imaginación y permite realizar tareas de forma colaborativa. En cuanto a algunas desventajas a destacar, encontramos la escasa formación docente en nuevas tecnologías y que se incentiva el uso inadecuado de la escritura mediante la abreviación de palabras. Por otro lado, y viendo la comparativa con educación física, algunas de las ventajas del M-Learning en este área son el fomento de la práctica de diferentes actividades físicas en cualquier entorno, la mejora del rendimiento físico y que se promueven los hábitos de vida saludable. Y algunas de las desventajas que encontramos en esta área es que se promueve un término denominado pubbing, que consiste en que se presta más atención al dispositivo móvil que a las personas que nos rodean. Y también cabe la posibilidad de que aparezcan problemas físicos derivados del dolor cervical, estrés en los ojos o incluso pueden provocar obesidad. A continuación voy a hablar un poco de la evolución de la problemática. Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos comentado hasta el momento, se observa que en las experiencias de ambas situaciones, tanto para las áreas de lenguas como para el área de educación física, ya se está empezando a hacer uso de la metodología M-Learning. En las dos primeras se está fomentando más el trabajo colaborativo a través de aplicaciones colaborativas y sobre todo para el aprendizaje de las áreas de lengua se está utilizando para reforzar contenidos que se dan en el aula. En contraposición, para el área de educación física, se puede comprobar que el uso de los dispositivos móviles es muy diferente, teniendo en cuenta que se aleja de utilizar entornos virtuales de aprendizaje para realizar los aprendizajes y se centra más en aplicaciones e interfaces relacionadas con la práctica deportiva, tal y como se ha mencionado en las diferentes situaciones que se han analizado a lo largo de este trabajo. A continuación, pasamos ya al punto 6, que es la conclusión. Tras la revisión bibliográfica que se han presentado en este análisis, se ha podido observar que las diferentes experiencias basadas en el M-Learning, tanto en las áreas instrumentales como en el área de educación física, son muy enriquecedores para el alumnado y para el docente. En consecuencia, todo lo analizado en este trabajo, considero necesario que tanto los centros educativos como los docentes y la administración den un paso al frente y apuesten más por metodologías innovadoras como es el caso del M-Learning. Y aunque a la vista está que se necesita una inversión importante para poder llevarla a cabo, hay que observar que los resultados obtenidos son muy satisfactorios.
Por último, me gustaría destacar que el hecho de haber realizado este análisis ha sido muy interesante, ya que me ha permitido conocer por dónde van los estudios sobre el M-Learning actualmente e incluso probar esta metodología en mi propia aula, tanto en las áreas de matemáticas y lenguas como en el área de educación física. A continuación, pasamos al punto 7, que son las limitaciones del trabajo. En cuanto a las limitaciones, simplemente destacar que hay muy poca investigación realizada en educación primaria sobre el M-Learning, ya que se presupone que tienen más acceso a este tipo de dispositivos móviles los adultos que los niños. Y ya para finalizar y terminar, encontramos el punto 8, que son las líneas de futuros de trabajo. En cuanto a las líneas futuras de trabajo e investigación, propondría centrar la atención en la implementación del M-Learning en educación primaria y concretando un poco más, centrar en el área de lengua, matemáticas y sobre todo educación física, ya que de las primeras sí que se encuentran algunas investigaciones, pero de esta última hay muy poca información. Bueno, hasta aquí ya mi presentación, espero que os haya gustado. Muchas gracias por